en el capítulo 14, versículo 15 al versículo 22. Nuestro texto lo encontramos en Nehemías, capítulo 9, versículo 10. Y el tema central de la lección dice: Dios se manifestará en nuestra fe con prodigios y milagros. Está dividida en 3 títulos. El primero dice: Dirección de Dios a quien dirige su pueblo, versículo 15 al versículo 16. El segundo título dice: Dios glorificándose en fe y dando a conocer su poder, versículo 17 al versículo 18. Y el tercer título dice: Confirmación de la promesa de salvación de su pueblo con poder y grandeza, versículo 19 al 22. Vamos a darle lectura, hermano, a la palabra del Señor. Nuestro hermano Luis Emiliano Reyes va a leer el versículo 15, nuestro hermano Abraham Farcón, versículo 16, versículo 17, el hermano José Miguel Cornejo, versículo 18, el hermano Ítalo Queolo, versículo 19, el pastor Simón, versículo 20, el hermano Ricardo Lagos, versículo 21, el hermano Ricardo Albarrán, versículo 22, el hermano Ezequiel González, y nuestro texto le vamos a pedirle a nuestra hermana Norma Yáñez que también le pueda dar lectura. Entonces comenzamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Hermano Luis Emiliano. Amén. Valemos en el nombre de nuestro Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Amén. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿No está el hermano Quelo? ¿No está el hermano Quelo? Ya. Le vamos a pedirle a la hermana Joana que por favor pueda leer el versículo 22. Amén. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Versículo 22, hermana Yovi. Amén. Y dice: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. Y nuestro Amén. texto, la hermana Norma. Amén. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande, como en este día. Nehemías capítulo 9, verso 10. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Como ya hemos orado por la palabra, vamos a ir entonces a lo que es la lección para este día domingo, ¿cierto? La semana pasada estábamos hablando con respecto a la salida que tuvo Israel, donde se encuentran con un gran problema, ¿no? Iban caminando, ya al frente ya tenían el mar y por detrás tenían los egipcios. Y
como toda persona, hermano, frente a circunstancias a veces tan complicadas, nosotros nos desanimamos. Y dice que el pueblo de Israel también se desanimó, el pueblo de Israel también se debilitó su fe y empezaron a decirle a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Si acaso no habían sepulcro en Egipto, ¿por qué nos trajiste a este lugar para que nosotros moramos? Nosotros te lo dijimos, nosotros te lo conversamos antes de, pero sabemos que todo era un propósito, un proyecto del Señor. Y Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, para esta semana nosotros encontramos, hermanos, que ya llega el tiempo donde ellos tienen que enfrentarse en esta situación. Ya no tenían ninguna escapatoria, ¿ah? Ya no tenían ninguna alternativa para poder arrancarse, ya estaban ya frente al mar y sus egipcios, sus enemigos estaban a su espalda. Entonces, Moisés clama al Señor, ¿ya? Entonces, la respuesta del Señor le dice, bueno, ¿y por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Vi a este pueblo que marche, ¿sabe? Sobre lo que él mismo debe hacer, ¿ya? De momento debe dejar la súplica para dedicarse a la acción. La pregunta que Dios le hace a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Es que le disgustaba a Dios la oración de Moisés? Yo creo que no, ¿cierto? La pregunta que le hace va encaminada, primero, a satisfacer su fe. ¿Por qué que continúas clamando, dice Dios, cuando tu petición ya ha sido concedida? ¿Ah? Ya he aceptado tu oración. Segundo, lo hace para estimular su diligencia, ¿ya? Moisés tenía algo más que hacer además de orar. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que mandar a las huestes de Israel que marchasen. Y era preciso que estuviese ahora en el sitio de las circunstancias que demandaban. Ahora, la orden que Dios le da es marchar. La orden que Dios le da es avanzar. ¿Cómo van a avanzar? Haciendo trabajar a la fe, ¿ah? Haciendo trabajar lo que Dios le entrega a Moisés. Esto es, hermano, lo que nosotros vamos a estar viendo a través, hermano, de la enseñanza que nos van a estar entregando nuestros hermanos que van a tener la participación. Vamos entonces a empezar con el primer título que le corresponde a nuestro hermano Luis Emiliano Reyes, que es del versículo 15 al versículo 16. Dios le bendiga, hermano Luis, tiene su tiempo. No tenemos marcador de tiempo, así que sabemos que tenemos aproximadamente 13 hasta 14 minutos. Dios le bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder también estar participando en este estudio bíblico, y me corresponde también estar en donde este título dice la dirección de Dios a quien dirige su pueblo. Y esto está basado en estos dos versos donde dice el verso 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En realidad, hermanos, Dios es un Dios que conoce todas las cosas. Yo creo que Él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, la orden era determinante. Él había elegido a Moisés. Él sabía que en su momento Él iba a tener que tomar esta decisión como el hombre escogido, el hombre elegido, un hombre que era justamente el que iba a ser el mediador entre Dios y el pueblo. Porque no nos olvidemos que Dios le conoció a Dios, conversó con él, estuvo con él en el Sinaí. Por lo tanto, Dios ya conocía profundamente quién era Moisés. Por lo tanto, era el elegido para dirigir al pueblo de Dios en un minuto tan crucial como era el poder llegar a cruzar aquel lugar, viendo, yo creo que la dificultad y el problema, sin duda que ello también lo llevó a él a clamar.
porque en cuanto a lo que es el clamor, está correcto de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que se nos ha enseñado, que en cada oportunidad que tenemos que emprender alguna responsabilidad, ir a un cierto lugar, lo primero es ir a la oración, ir y rogar y pedir que Dios nos ayude, ¿no? Porque también nosotros como seres humanos, a pesar de todo, siempre vamos a tener a veces la necesidad de poder hacerlo, entendiendo que la dificultad que había ahí era tremenda, ¿no? Un pueblo totalmente que había salido victorioso, un pueblo donde el poder de Dios se había manifestado, ahora lo vemos, que va en contra justamente de Moisés. Ellos también estaban clamando, no solamente clamó Moisés, sino que el pueblo también estaba clamando, pero de una manera diferente. Un clamor totalmente en contra de poder entender de que Dios había hecho algo tan grandioso y que ahora se encontraban en aquella circunstancia donde el enemigo ya estaba cerca para quizás destruirle, herirle. ¿Por qué? Porque la fe y la confianza se había terminado en ello. Y eso muchas veces ocurre, hermano, en nuestro accionar, en nuestro caminar, después que salimos de un lugar triunfante, victorioso, y viene la prueba a nuestras vidas, justamente a veces también flaqueamos, porque encontramos que la prueba es grande y sin duda hay que reconocer que aquello solamente la omnipotencia de Dios podía provocar una vez más lo que tenía que hacer. Por lo tanto, este Moisés, el elegido, el que tiene que dirigir al pueblo de Dios, es el mediador entre Dios y al pueblo. Como hoy día nosotros también tenemos esa bendición. Hoy día para nosotros sabemos que el que nos viene dirigiendo, el mediador que hoy día nosotros tenemos, el que intercede por nosotros, es Cristo Jesús. Para nosotros eso, hermanos, es de una gran bendición. Es algo maravilloso. Por lo tanto, Dios prepara, porque la lección apunta justamente a un hombre que es escogido por Dios, porque Dios tiene propósito para que ellos se cumplan. Y ese hombre tiene que, de alguna manera, llevar también a que eso llegue a una realidad. Si él tenía que llevar al pueblo a la Canaán, justamente era Moisés. Dios le preparó para que él fuera ese caudillo. Dios prepara a sus hijos. Dios jamás va a enviar a un hombre que va con la dirección de él, así sin tener claro lo que tiene que hacer. Él, al ver esa situación, posiblemente oró algo que quizás Dios no iba a estar de acuerdo, pero es legítimo orar antes de actuar. No podemos actuar antes de ir a la rodilla. Posiblemente Moisés pudiera haber seguido orando en el transcurso del trayecto, pero allí era apremiante la orden de Dios. Había que avanzar. El enemigo venía acercándose a ellos. Por lo tanto, la orden de Dios era avanzar para no dejar muchas veces en el camino, cuando vamos avanzando y nos detenemos, esa oportunidad de que el enemigo logre el objetivo. Si Dios tiene el propósito de que avanzar, es porque sabe que tenemos que alcanzar la meta que Él nos trazó. Él nos ha trazado una meta y allí había que avanzar, porque Dios ya tenía en sus planes lo que iba a hacer con el enemigo. Que el Señor nos ayude. Dios le preparó, ¿no es cierto?, en su peregrinación dentro de esos 40 años que estuvo en el desierto guiando a Israel, tuvo la conexión con Dios, tuvo esa comunión con Dios, ¿no? Entonces, qué importante que el hombre que Dios ha escogido tenga esa comunión. Es un hombre que debe estar siempre en un contacto con Dios. Dios ha elegido a profetas, Dios ha elegido a pastores, Dios ha elegido también a evangelistas, que son hombres que a veces van llevando una gran responsabilidad, pero la importancia es de estar conectado con Dios. Son hombres elegidos específicamente para una responsabilidad mayor. No olvide que eran más de 600.000 personas que iban en aquel lugar. Por lo tanto, al ver al pueblo en esa condición, ¿cuál era lo que él tenía que hacer en aquel momento? Posiblemente de acuerdo a lo que Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Él entendía que él era un hombre lleno de fe, era el amigo
con el que conversaba con él. Por lo tanto, él tenía claro que Moisés solamente tenía que acatar y obedecer. Pero muchas veces, hermanos, flaqueamos a veces como hombres de Dios y a veces no siempre acatamos, no siempre obedecemos. Nos cuesta entender y veíamos que la cosa se nos acrecienta, es grande, ¿cómo lo voy a hacer? Pero Dios sabía que Moisés creía y confiaba plenamente en Dios. Por lo tanto, un líder debe tener siempre su fe y su confianza en el Señor. Él era el hombre que tenía que levantarle el ánimo a aquellos que estaban desorientados. Él tenía que alentar a su pueblo para seguir adelante y marchar. Solamente tenían que marchar. No tenían que quedarse en ese lugar. Solamente avanzar y cumplir el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es justamente que ellos avanzaran y no detenerse en el camino. Detenerse en el camino no le hace bien a nadie, hermano. Una iglesia que le sirva al Señor y es liderada por un hombre de Dios. Es un hombre que siempre va a estar instando, va a estar animando, va a estar entregando palabras para llevarnos al propósito que Dios quiere, que es llevarlo un día a su presencia. Nuestra meta está a llegar un día a la presencia de Dios. El camino está puesto y ese camino se llama Jesucristo. El Padre proveyó. Dios tenía que proveer de alguna manera que allí al alzar, ¿no es cierto? Al alzar él su vara, que es símbolo, ¿no es cierto? Es un símbolo de poder y de autoridad, que allí Dios a través de esa vara, también usándolo como un instrumento, se iba a provocar algo extraordinario. ¿Por qué? Porque ya Moisés tenía la experiencia que con esa vara él había realizado en varias oportunidades varios milagros. Pero el milagro que había hecho allí a través de la vara no era algo que había hecho la vara, sino era el contacto directo con Dios. Era el contacto directo y la fe de Moisés de creer que Dios podía hacer con cualquier cosa algo maravilloso. Y es por eso que él tenía que tomar esa gran decisión de avanzar. No se podía quedar allí en aquel lugar. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que entender que la dirección estaba dada a Moisés y había que obedecer. ¿Será importante que el líder, será importante el hombre que dirige, que va adelante, ser un hombre obediente? Claro que es importante que sea un hombre obediente. Y muchas veces flaqueamos, vimos el problema, la situación, la vimos grande y creemos que no lo vamos a poder lograr. Pero si usted es un hombre de fe, usted es una mujer de fe y confía que Dios va a estar con usted porque Él le está dando la dirección, todo aquel problema y toda aquella dificultad, Dios va a proveer la salida para que usted pueda llegar al lugar donde Dios le tiene prometido. Dios sabe que cada hombre que es escogido es para que ese hombre cumpla con su deber y sabe que el hombre que va a cumplir con su deber de alguna manera ese hombre va a tener un crecimiento, va a tener un desarrollo y va a ir cada día el hombre viendo que el poder se va a ir manifestando en su vida porque Dios le va a ir usando. Porque la palabra así lo dice, que el hombre va de poder en poder, va recibiendo de parte de Dios la autoridad, va recibiendo de parte de Dios la presencia misma. Si Dios estaba con ellos y se lo había dicho que iría con ellos, es porque Dios iba a ir con ellos. Entonces la dirección estaba en él, no había por dónde, él tenía que dar un paso atrás. Él tenía que dar ese paso importante. Por lo tanto, él le dice a él, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clama a mí? Jeremías 33:3, sí, nos acredita que debemos clamar, que el que clama a él, Dios va a responder, él va a estar ahí para ayudarnos y para socorrernos. Pero el momento, al ver el Moisés lo que está sucediendo, empezó a clamar y a orar y a pedir la ayuda de Dios, lo cual es lo correcto, ¿no es cierto? Cuando usted va a actuar ante la presencia de Dios. Quizá en ese instante, hermano, las instrucciones no hayan sido a tiempo del clamor, había que abandonar, había que caminar, pero Dios para él también era importante que el pueblo avanzara y no se quedara en ese lugar. Dios sabía que Moisés era un hombre de fe
Él sabía que era un hombre fiel. Era el libertador que estaba, y Dios estaba con él, ¿no? Por lo tanto, Dios le dice a los hijos de Israel que marchen, dile a la iglesia que avance, dile que no se quede, porque si nosotros actualizamos este pasaje, hermano, hoy día también no es para nosotros. Hoy día más que nunca hay una preocupación de que la iglesia no se puede estancar ni se puede detener, porque el camino ya está trazado. El camino ya Dios lo tiene para nosotros. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. O sea, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, ya marcó y trazó el camino para mí y para usted. Por lo tanto, no podemos detenernos. El detenernos nos va a traer conflicto. El detenernos nos va a traer problemas, y muchas veces los que se detienen, muchas veces vuelven atrás. Muchas veces ya no quieren seguir, porque piensan que a donde estaban mejor. Pero en el camino vamos a tener que pasar a veces por pruebas de Dios. Dios va a probar nuestra fe. Dios va a ver realmente de qué estamos hechos. Va a ver si frente a la prueba vamos a echar pies atrás. Ellos lo hicieron como el hermano Gino explicaba. Ellos ya querían volvernos, trajiste para morir en este lugar. Ya habían perdido la fe y se olvidaron de todos los milagros que Dios había hecho. A veces nosotros también nos olvidamos de aquello. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nuestra vida, cómo nos salvó, cómo nos perdonó, cómo hoy día nos ha bendecido, y cuando a veces aparece la dificultad empezamos a flaquear. Y muchas veces decimos, estábamos mejor antes ya, y queremos volver nuevamente al mundo. No, hermano, tenemos que marchar, tenemos que seguir adelante, no podemos detenernos. Dios es el Dios que está con nosotros, y así como estaba con él, él se lo prometió, él se lo dijo. No tengan miedo, sigan adelante, yo voy a pelear por ustedes. O sea, nosotros, hermanos, tenemos la victoria asegurada con el Señor. Moisés y el pueblo de Israel no podía tener la duda de que Dios iba con ellos. Sabemos que era un pueblo todavía que no estaba totalmente convertido ni convencido de aquello. Venían todavía con las cosas del pasado. Y muchas veces dentro de la iglesia sucede aquello. Todavía arrastramos cosas del pasado y no nos hemos entregado completamente a la fe en el Señor, completamente a lo que Dios ha hecho con nuestra vida, y debemos ser agradecidos y ser fieles hasta el final de nuestras vidas. Ellos tenían que avanzar. Había una promesa. Dios le dijo a Abraham que después de 430 años Dios iría y le iba a sacar e iba a mandar un libertador. Y ese libertador tenía que ahora obedecer y seguir adelante lo que Dios estaba haciendo con ese pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos comprometernos cada día de una mejor manera. Dios Padre envió a su Hijo, y Él nos dio esa oportunidad. Él fue a la cruz para darnos también salvación. Ellos también, allí en aquel momento, Dios demostró que Él estaba dispuesto a salvarlo. Él estaba proveyendo la fórmula, Él proveyó abrir un camino, pues Dios también proveyó para nosotros un medio de enviar a Cristo a la cruz para salvarnos y librarnos de la muerte y del pecado. Y nos libró. Y hoy día somos libres gracias a la voluntad de Dios, gracias al poder de Dios. Y hay la importancia también de respetar a los que Dios ha puesto por delante, para que ellos lleven la dirección y nosotros seguir también en obediencia y en respeto a lo que Dios sin duda nos va a dar una gran victoria. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, y esperamos que nuestros hermanos sean muy bendecidos y entiendan que cada Dios a nosotros también en el día de hoy nos dirige a través de su Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga para su divina gloria. Amén. Que Dios le bendiga, hermano Luis, por esta importante lección que tenemos. Di a los hijos de Israel que marchen. Esa fue la orden de Dios. Ellos estaban detenidos porque Moisés le había dicho que estuvieran quietos y esperaran la orden de Dios. Ahora ya Dios da la orden. Seguramente ellos habrían pensado, Dios nos va a decir que marchemos hacia la derecha o hacia la izquierda, puesto que al frente tenían el mar. Es como que si hubieran tenido una flota, una nave, para que los hubiera traspuesto a ellos y habérselo llevado a la otra orilla. Pero no, Dios quería manifestar su poder en la fe de ellos. ¿Cómo lo iba a manifestar? Con prodigios, con milagros,
Por eso que Dios usa a Moisés y le dice, alza tu mano, ya, extiende tu vara y divide el mar. Es algo sobrenatural. El hombre por sí solo no lo puede hacer, pero en lo sobrenatural ese es el área de Dios. Eso es donde Dios se mueve, en lo sobrenatural. Allí Dios se manifiesta. ¿Para qué se manifiesta? Para que nosotros creamos en Dios. Yo siempre he dicho que la clave del éxito de un cristiano está en creerle a Dios. Entonces, aquí Dios quiere manifestar en nuestra fe, ¿ya? Los prodigios, los milagros. Así que, hermanos, como decía nuestro hermano Luis, ¿qué tiene que hacer la iglesia hoy en día? Marchar. ¿Y dónde tiene que marchar? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha? No, tenemos que marchar siempre hacia adelante. ¿Ah? Así que el Señor nos bendiga. Vamos a darle la oportunidad también a nuestro hermano José Miguel, que le corresponde el segundo título, que son los versículos 17 al versículo 18. Dios le bendiga, hermano José Miguel. Tiene su tiempo. Amén, hermanos. Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde. El verso 17 dice, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y este título dice, Dios glorificándose en fe, dando a conocer su poder. Hasta acá hemos visto que el pueblo de Israel está en una encrucijada, está entre la espada y la pared. Por un lado está el mar, por otro lado vienen los egipcios, y donde Dios en el verso 17 nuevamente reitera que iba a endurecer el corazón de los egipcios para glorificarse en Faraón. Y cuando comienza esta lección en el capítulo 14, el verso número 4 también clarifica y dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército, y sabrá los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y recordando las lecciones anteriores, vemos que durante las plagas, en algunos episodios, vemos que Dios también le dice a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón para poder glorificarse. Y yo estuve buscando qué quiere decir en la palabra original que Dios le endureciera el corazón a Faraón. Y la palabra endurecer tiene diferentes tópicos, diferentes significados, pero uno de esos es confirmar. Es confirmar. Entonces, lo que está diciendo acá es que Dios está confirmando lo que hay en el corazón de Faraón. Y vemos que Faraón era un hombre despiadado, era un hombre cruel, era un hombre que tenía mucha idolatría, era un hombre arrogante, era un hombre soberbio. Recordemos que el Faraón le dice, cuando Moisés va a hablar con él, le dice que deje salir al pueblo. Faraón le dice, pero ustedes están ociosos, ustedes no tienen nada que hacer, así que van a hacer la misma cantidad de ladrillo, pero ustedes tienen que ir a buscar el material. El faraón les colocó cargas, ¿cierto?, a Israel para que pudiera seguir su labor. Y vemos que Faraón no era una blanca paloma, Faraón y su ejército no eran personas blancas, puras, santas, sino que eran hombres arrogantes, eran hombres crueles, eran hombres despiadados. Y vemos que en esta expresión, que yo endureceré el corazón a Faraón para que los persigan, era una amonestación de lo que estaba en el corazón de ellos, porque ellos estaban viendo y estaban mirando que estaba saliendo su materia, estaba saliendo aquellos que los que iban a construir, estaban saliendo los hombres que iban a trabajar, estaba saliendo el pueblo de Israel, estaba saliendo aquí el pueblo que era esclavo, estaba saliendo el pueblo de lo que dice la palabra, que ellos estaban construyendo la ciudad de almacenaje de Ramsés. Ellos estaban construyendo, entonces ellos iban a quedar sin personas para construir, sin personas para que pudieran edificar lo que ellos que tenían planificado. Entonces vemos que ellos en su actuar, en su van y siguen y van a perseguir a los israelitas.
Y cuando los israelitas, como nuestros hermanos anteriormente nos hablaban y nos decían de que en la lección anterior vemos que hay diferentes interrogantes, diferentes preguntas, ¿y por qué nos trajiste acá? ¿Por qué venimos hasta este lugar? ¿Por qué no habían sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir acá? Si nosotros te dijimos, vemos que todavía el pueblo Egipto no había salido de su corazón. Egipto todavía estaba empotrado en sus vidas, todavía ellos seguían con una mente de esclavo, todavía seguían con una mente de esclavitud y todavía ellos pensaban que en Egipto estaba su bendición, que en Egipto estaba su pasar, pero vemos de que Dios dice que Dios iba a glorificar en el faraón y en su ejército, y vemos que durante las 10 plagas Dios se glorificó. Durante las 10 plagas Dios determinó y Dios se glorificó de una forma poderosa en una batalla donde un Dios de Israel contra los dioses de los egipcios. Solamente voy a abrir un paréntesis. Cuando Dios manda la plaga, por ejemplo, del río Nilo que se transformó en sangre, fue una debacle para ellos, porque ellos, sus deidades, ellos tenían que postrarse, que adorarse a sus dioses y ellos tenían que purificarse. Entonces, como el río estaba contaminado, no podían purificarse, no podían lavarse. Entonces el culto a sus dioses cesó. Entonces vemos que Dios se glorificó en diferentes áreas en aquel lugar. Y los egipcios vieron que el Dios verdadero era el Dios de los egipcios. Y vemos que también este título dice, dando a conocer su poder. Y vemos que Dios es un Dios que da a conocer su poder. Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios de poder. Y lo vemos reflejado, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 27, verso número 5, dice de la siguiente manera: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Vemos que Dios muestra su poder de una forma visible en la creación, donde el profeta nos dice que Dios es el creador, que Dios es el que creó los cielos y la tierra, que Dios creó al hombre. Ahí vemos manifestando el poder de Dios en la creación del hombre. Cuando nosotros vemos la naturaleza, vemos la gloria de Dios, cómo Dios creó, ¿cierto? Este universo, cómo Dios creó todo aquello que está en esta tierra. Vemos que Dios se va manifestando de una forma poderosa. Y en el verso número 18 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Acá Dios está diciendo que ellos van a saber que yo soy Jehová. Ellos van a saber que yo soy el Dios de Israel. Aquí va a marcar un precedente. Aquí se va a marcar un precedente. Aquí Dios va a actuar. Pareciera que lo que sucedió con las 10 plagas, pareciera que no fue suficiente para que ellos vieran el poder de Dios. Pero Dios en su soberanía y Dios en su poder dice y declara y dice que Él va a obrar con mano poderosa. Dios va a actuar con mano poderosa, y en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38, dice una historia del profeta Elías. Vemos que Elías se va a contender con los profetas de Baal en el monte Carmelo, y dice que Elías le dice a los profetas que ellos hagan su ritual, y los profetas de Baal hicieron su ritual, se flagelaron para que descendiera fuego, hicieron un montón de cosas y no sucedió absolutamente nada. Y el profeta Elías dice que él dice que colocó el animal, ¿cierto?, cortado, dice que hizo una zanja y colocó agua y oró al Dios de los cielos. Y dice el verso 38 del capítulo 18, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová, el Dios de Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Vemos que al obrar Dios de una forma poderosa, vemos que el pueblo reconoce y dice, realmente Dios es el Dios, realmente Dios es este Dios de poder, que Dios descendió fuego del cielo, que lamió el agua, que
quemó todo lo que estaba en ese lugar de una forma poderosa, de una forma visible. Dios se muestra de una forma invisible en nuestras vidas, en nuestro interior. A Dios no lo vemos, a Dios no lo podemos ver, a Dios lo podemos sentir y podemos ver las obras portentosas que Él realiza a nuestro beneficio. Podemos ver el poder que Él hace sobre nuestras vidas. Cuando estamos enfermos y Dios se glorifica y Dios trae sanidad, podemos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Cuando estamos pasando momentos de necesidad y vemos un Dios que suple nuestra necesidad, podemos ver a Jehová Jireh, al Dios proveedor. Vemos a un Dios que provee, vemos a un Dios sanador, vemos a un Dios que se va manifestando en nuestras vidas. Y en los pasajes que estamos leyendo, vemos cómo Dios está obrando, cómo Dios está orquestando todo aquello para que el pueblo de Israel pueda confiar en el Dios de milagro, para que el Dios pueda confiar. Y le dice a Moisés: di a mis hijos que sigan avanzando, ya no clamen, ahora avancen, ahora es tiempo de avanzar, ya no es tiempo de clamar, es tiempo de avanzar. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para pedir, tenemos tiempo para interceder, pero también tenemos tiempo para avanzar. No nos podemos quedar limitados en la orilla. No nos podemos quedar limitados en la orilla del mar. Tenemos que avanzar, tenemos que salir adelante porque Dios se va a glorificar en nuestro asunto. A lo mejor nuestro mar puede ser una enfermedad. A lo mejor nuestro mar puede ser alguna dificultad, alguna limitancia. A lo mejor nuestro mar puede ser algún problema, alguna situación difícil que estamos viviendo. A lo mejor nuestro mar puede ser alguna situación familiar. A lo mejor nuestro mar puede ser alguna situación laboral. Pero Dios en esta tarde nos está diciendo que no nos quedemos estancados en la orilla, sino que avancemos. Aunque el agua nos empiece a cubrir los tobillos, tenemos que avanzar, porque tarde que temprano Dios va a obrar y va a abrir el mar, porque Él se va a glorificar a nuestro favor, porque Él va a salir a nuestro encuentro, porque nuestros enemigos van a quedar derrotados, porque Él se va a glorificar sobre nuestros enemigos. Y la gente que nos hace daño, la gente que nos critica, la gente que nos dice: mira, ahí van de nuevo los evangélicos, mira, no se cansan de predicar, van a ver a un Dios de milagros a través de nosotros, van a ver a un Dios de poder a través de lo que Dios va a hacer sobre nuestras vidas, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Dios sigue haciendo poder. El poder de Dios no se ha cortado, el poder de Dios no se ha limitado, el poder de Dios no ha quedado extinguido. Por el contrario, el poder de Dios sigue vigente. Hoy más que nunca está vigente el poder de Dios para ayudarnos. Y mire lo que dice el libro de Josué, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Dice de la siguiente manera, el 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. El verso 10: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales hicisteis destruido. Aquí vemos que Josué envía a 2 espías a la tierra de Jericó y se encuentran con Rahab, y Rahab les dice lo que acabamos de leer: la tierra desfallece por causa de su Dios, por causa de lo que su Dios ha hecho al otro lado del Jordán. Hasta acá llegó la noticia pasó por otro lugar, la noticia llegó y nos enteramos de que su Dios abrió el mar y ustedes pasaron en seco. La noticia de lo que Dios hizo en ese lugar trascendió hasta Jericó, y el lugar de Jericó se estremeció por causa del Dios Todopoderoso. Hermano amado, hermano querido, nuestro Dios es un Dios que tiene poder y autoridad para obrar a nuestro favor, y la gente tendrá que saber que el Dios que nosotros servimos es un Dios de poder y un Dios de milagro. La gente tendrá que enterarse a través de lo que Dios va haciendo sobre nuestras vidas, a través de nuestras sanidades, a través
través de nuestros milagros, a través de nuestra restauración, a través de lo que Dios va haciendo sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, sobre lo que vamos viendo sobre la iglesia, sobre lo que Dios va obrando. La gente tiene que enterarse de que Dios es un Dios de poder. Predicamos a un Dios de poder, predicamos a un Dios de milagro y tenemos que caminar como si fuera así. Porque muchas veces decimos que tenemos un Dios de milagros, pero a la primera nos derribamos, a la primera actuamos como actuó Israel. ¿Por qué llegamos acá? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué llegamos a esta enfermedad? ¿Por qué llegamos a esta aflicción? Pero no nos damos cuenta que en ese proceso está Dios esperando para glorificarse en aquella situación. Lo que muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está esperando que podamos dar el paso de fe, como decía nuestro hermano Luis Emiliano Reyes, que debemos de avanzar, que debemos de desarrollarnos avanzando, que no debemos de mirar la limitancia, que no tenemos que mirar que por un lado está el ejército y por otro lado está el mar, sino que tenemos que mirar que el Dios de lo imposible es el que trae respuesta a nuestra vida, que tenemos que ver y tenemos que tener fe y confianza en el Dios Todopoderoso, que aunque nos enfrentemos, aunque estemos viviendo una situación difícil, aunque estemos enfrente entre la espada y la pared, aunque estemos al medio de dos situaciones confusas, dos situaciones difíciles, aunque estemos en medio de aquel problema, de aquella situación, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios no se ha cortado su poder, no se ha cortado su gloria, no se ha cortado su gracia, su favor y su misericordia, sino que usted y yo debemos de depositar nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Que el Señor nos bendiga, para Él sea toda honra y gloria. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Que Dios le bendiga, hermano José Miguel. Y nosotros podemos ver aquí en estos versículos de la palabra del Señor que dice que Dios iba a endurecer el corazón de los egipcios. ¿Por qué Dios iba a endurecer el corazón de los egipcios? Porque seguramente el faraón iba a dar la orden para seguir a los israelitas a través del mar. Y es muy probable que ellos, al ver esta maravilla de parte de Dios, a lo mejor iban a cuestionar la orden del faraón. Pero por eso Dios dice, y yo voy a endurecer el corazón de los egipcios. ¿Para qué? Para que lo sigan, para que no cuestionen la orden del faraón. Si nosotros vemos, hermano, a través de las lecciones que hemos estado viendo, cada vez que Dios iba a mostrar su poder en alguna señal, Dios endurecía el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que la maravilla del Señor, los israelitas pudiesen verla. ¿Por qué Dios quería hacer esto? Dios quería demostrarle a los israelitas que ellos no se habían equivocado cuando clamaron a Dios, que ellos no habían errado el camino cuando buscaron a Dios. Por eso que Dios les muestra su poder para que ellos vayan tomando confianza y seguridad en Dios. Así que el Señor, hermano, bendiga esta hermosa lección. Nuestro tercer título corresponde a los versos 19 hasta el versículo 22 y le va a corresponder a nuestra hermana Joana García. Hermana Joana, que Dios le bendiga, tiene su tiempo. Amén, que el Señor le bendiga, mis hermanos. El Señor les haya entregado un hermoso día a cada uno y que en este tiempo que estamos estudiando la palabra también podamos concentrarnos en ella. A mí me ha correspondido el tercer título que dice confirmación de promesa de salvación de su pueblo con poder y con grandeza. Los versos son del 19 al 22. Y un poco para empezar a revisar, ¿cierto?, el contenido. Sabemos que una confirmación es una ratificación, hay una verificación de lo que se ha dicho. Alguien está corroborando lo que en algún momento prometió. Y también dice que es una constatación, o sea, en este caso, los hebreos y los egipcios estaban viendo con sus ojos lo que el Señor le había prometido a su pueblo.
¿Cuál era la promesa que le había hecho al pueblo? Sacarlos de la esclavitud. Y en este tiempo hay un paso, hermanos, donde nosotros recibimos el mensaje, hay un paso donde nosotros escuchamos la palabra de Dios y también hay un tiempo donde recibimos la confirmación de lo que hemos recibido. Creo que todos los hermanos que hemos estado durante algún periodo, ¿cierto?, buscando al Señor, hemos tenido distintas experiencias. Hay personas que el Señor les ha hablado de pequeños, hay hermanos que a lo mejor han vivido mucho más apartados del Señor y en su proceso de más adultez han escuchado la voz de Dios, pero sepan que todas esas promesas dadas desde la niñez o de la adultez en algún momento tendrán su confirmación, van a ser ratificadas en su vida, van a ser constatadas con el ejemplo que ustedes tengan que vivir. La palabra promesa que aparece en la Biblia dice que viene también del griego evangelia, que significa anuncio o mensaje, mediante el cual Dios se compromete, dice, a conferir algo bueno. A nosotros nos gusta escuchar cosas buenas, a todo el mundo, fíjese, las personas que dicen mensajes, que ven el tarot o los horóscopos, a nadie le gusta escuchar la parte que le dicen que se viene una enfermedad o que van a sufrir tales consecuencias. En este caso, yo creo que ni tanto los hebreos como los egipcios no querían primero los egipcios recibir una palabra de Dios con todos los males que recibió, sin embargo, fueron advertidas cada una de las cosas que fueron hechas en contra de ellos. Y también el pueblo de Israel recibió una promesa buena de parte del Señor que costó creer. Como decía nuestro hermano Miguel, José Miguel, habían tiempos y le costó creer, porque lo que estaban viendo sus ojos era totalmente contrario. Le daban más pega cuando el Dios le había dicho que los iba a sacar, se duplicaba el esfuerzo, se duplicaba el sacrificio que tenían que hacer y por tanto era difícil ratificar o ver que esa promesa, que ese anuncio que se le había dado a través primero de Moisés, eventualmente se iba a llevar a cabo. Nosotros también vivimos ese proceso, como dice nuestro hermano Luis Emiliano. También vivimos el proceso de asimilar ese proceso, de asimilar esa promesa que nos fue dada particularmente a nosotros. También dice que hay un ofrecimiento voluntario de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hay también promesas que son bastante generales o particulares. Hay una palabra que dice en Hebreos 6:17, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. El hermano también lo dijo. Dios no miente. Dios no dice algo que no cumpla. Lo que el Señor dijo de usted que lo iba a cumplir, lo va a hacer. ¿En qué tiempo? Usted no conoce su libro, pero lo va a cumplir en algún momento. El Señor no muta su palabra. Él no cambia la promesa que hizo. Y dice que porque dos cosas inmutables en las cuales imposible Dios mienta, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos una fe certera, hermanos. Una fe que a lo mejor a veces tiene de estos vaivenes, pero tenemos una fe en confiar que la promesa de salvación llegue a usted, llegue a toda su casa. La palabra también del Señor dice en 2 de Corintios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. A ver, hermanos, muchas veces nos cuesta decir sí y amén. Cuando se nos da una tarea, yo siempre pienso en los hermanos que los mandan destinados a distintos lugares. Yo creo que cuesta decir que sí y amén. Cuánto han sufrido, cuántos dolores, cuántas penas llevan en ese crecimiento. Y cuando ellos son capaces de decir sí y amén, el Señor los respalda. El Señor no los deja solos. Los hace traspasar fronteras de su misma credibilidad, lo hace traspasar las fronteras de su misma caja de donde ellos están mirando, pero el Señor respalda, dice, para la
También en su palabra podemos mirar y observar. Las promesas de Dios también se pueden clasificar. Dice que hay algunas que son condicionales e incondicionales. Hay unas que son más terrenales, otras que son más celestiales, otras generales y otras específicas para cada uno. Por ejemplo, las promesas condicionales dependen de que nosotros cumplamos algo que el Señor nos ha pedido hacer. Por ejemplo, la salvación es condicional a que nosotros aceptemos al Señor Jesucristo, ¿cierto? El que no acepta no puede obtener esa salvación. Hay promesas también que son incondicionales, que son dadas por Dios y no tienen ninguna condición. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Depende de que usted diga que sí a la segunda venida de Cristo. No, es una promesa que el Señor viene y no depende de que usted haga nada, sino que va a pasar y va a ocurrir porque el Señor así lo dijo. En Segunda de Crónicas 33:8 también hay un ejemplo de una promesa. Dice, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les mando. Ahí hay una condición. Ahí el pueblo iba a obtener algo solamente guardando las condiciones que el Señor le había impuesto. Guardando, dice, toda ley, dice, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. También en Segunda de Crónicas hay otro ejemplo que dice, y el Dios bendito sea Jehová de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca David mi padre. Esa es una condición y una promesa que el Señor ha puesto, ¿cierto?, en la vida y lo hizo también con David, pero vamos identificando los distintos tipos de promesas que el Señor nos ha entregado. También dice, hay otra promesa celestial que dice en Segunda de Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en cuales mora la justicia. ¿Usted está esperando por la patria celestial? Sí, cierto. El pastor siempre nos predicaba el domingo pasado también de que nosotros tenemos que anhelar. A veces nos olvidamos de anhelar. La venida dice sí, y ellos decían ven, sí ven, decía el Espíritu. Y a veces cuesta, y no nos olvidamos de decir sí, ven, y que la promesa del Señor nos traiga cielos nuevos y tierra nueva. Y hay una promesa general también. ¿Se acuerda que el pastor también nos decía, de tal manera amó Dios al mundo? De tal manera amó Dios al mundo. Amó al mundo entero. Dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Hay una promesa general. Hay una promesa que todo el mundo puede alcanzar a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué tanto recalcar tal vez los tipos de promesas? Porque aquí nuestro título, nuestros hermanos nos han estado enseñando, ¿cierto?, lo que vivió Moisés, este tremendo logro que hizo, ¿cierto?, frente a todo su pueblo, porque él ya había experimentado, ¿cierto?, a este Dios tan grande, a ese yo soy. Y ahora él tenía que traspasar, ya el hermano nos enseñó el liderazgo, es importante el liderazgo, es importante la obediencia del liderazgo, es importante el traspaso que ellos tengan, y Moisés ya había vivido todo eso y tenía que de alguna manera traspasar eso al pueblo. Respecto al poder, ¿cómo usted transmite el poder de Dios a alguien? El hermano José Miguel nos nombró varias formas, ¿cierto? Que el Señor es todopoderoso, que el Señor de alguna u otra forma se ha manifestado en su vida o en nuestras vidas de distintas formas, reflejando el Jireh, Señor, ¿cierto? El que nos provee, el que nos sana, Rafa, Nis, todos los que existen en las modalidades que uno ha logrado conocerlo y dar testimonio al resto de la gente también. Y la Biblia en muchas partes de su palabra dice, y a veces suenan como un texto. En Crónicas 29, 11, 12 dice, tuya, oh Señor, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas en los cielos y en la tierra son tuyos. Es el reino, tú eres excelso sobre todos. La palabra lo declara. Y nosotros lo tenemos que experimentar para poder llevar esa palabra y decir, el Señor sí tiene poder.
El Señor sí cumplió con esto. El Señor sí me dio esta promesa y yo la estoy viendo con mis ojos. El Señor tiene todo poder, pero nosotros experimentamos. Y en este caso, en el texto que nos estaba tocando mis hermanos, el pueblo de Israel estaba ellos, tanto como su pueblo, y los egipcios tenían que experimentar el poder de Dios. Se endurecía el corazón para que más se glorificara el poder de Dios. Si no hay persecución, ¿se va a glorificar el Señor? No, porque todo es más fácil, porque todo es más sencillo. El enemigo se levanta cuando hay contienda. Si usted no pone resistencia, no hay ninguna. O sea, si Ucrania hubiese sometido sin hacer nada a Rusia, la guerra se hubiese acabado. Y sabemos que no es así. Las contiendas tienen que venir de dos partes. Puede uno iniciarla, pero el otro obviamente tiene que responder a esa contienda. Y si nosotros como cristianos no respondemos a esa contienda, es muy difícil que nosotros podamos de alguna manera tener victoria. ¿Cómo obtiene victoria usted? ¿Cómo sobrepasa? ¿Cómo llega a la zona de ganador? ¿Cómo alguien obtiene el primer lugar? ¿Cómo alguien no es el tercero? Porque hay una competencia, porque hay una corrida, porque hay una demostración, y en este caso, la demostración del poder de Dios se tenía que ver reflejada en las circunstancias que el pueblo estaba sufriendo. Y no porque el pueblo era pueblo, no porque el pueblo se portara bien, sino que porque era el pueblo que el Señor había elegido. Y usted fue escogido en liderar ese proceso, abrir el mar y decir, aquí pasó. David fue escogido para enfrentarse a Goliat, al gigante, ante una oposición de especies tremendamente desigual. Sabíamos que era bien chiquitito, menudito, pero que tenía un poder para enfrentarse frente a los gigantes, pero Goliat sabíamos que era tremendamente grande y totalmente gigante comparado con la fuerza que podía tener. Bueno, fue escogido David en ese tiempo. ¿Había un enemigo potente? Sí, pero hay distintas características de los líderes. ¿Se acuerda de Daniel? Templanza, sabiduría. Él tenía otro tipo de ataque. Daniel no se enfrentó a una guerra, no se enfrentó a un animal salvaje, no se enfrentó al mar, se enfrentó a autoridades, a reinos. Yo también anotaba a edictos, a decretos, distintos tipos de enemigos. El enemigo, hermano, se enfrenta a usted en distintas formas. A los hombres se les puede presentar como una bella dama, a las mujeres se les puede presentar con otro tipo de circunstancias. En el trabajo nosotras vivimos diferentes cosas, también podemos enfrentarnos a distintas situaciones. Viene disfrazado de diferentes cosas, no solo de mar. Yo sé que el mar fue el desafío que encontraron los egipcios y los israelitas, pero nosotros nos vemos enfrentados a muchas situaciones que hacen de este Egipto y de este enemigo y de esta o contraposición, siempre las vamos a tener y siempre se va a disfrazar en su vida de distintas cosas. Hoy el poder del cristiano, mis hermanos, su capacidad de hacer cualquier cosa que valga la pena para el ministerio, tiene que ser recibida por el Espíritu Santo. No es por su fuerza, no es por su energía, no es por sus ganas, ni porque uno busque y quiera. El Señor solamente a usted le da desde lo alto del cielo. La palabra dice en Hechos 1:18, y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre nosotros, dice el Espíritu Santo, y cuando seamos testigos. ¿Los egipcios fueron testigos? Sí, ante sus enemigos. Los egipcios fueron testigos de la magnificencia del poder de Dios, así tanto como los hebreos fueron testigos y nosotros también somos hoy día quienes hemos recibido el poder del Espíritu Santo y que cuando venga a nosotros y habite en nosotros también van a tener poder para que nuestros testigos sean en Jerusalén, en Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Fácil no es, mis hermanos, fácil no es. Pero así como en la palabra del Señor nos mostró un ángel de Jehová adelante de ellos, abriéndoles camino, generando el liderazgo desde ahí mismo. Decía que por detrás, la columna que iba delante primero de nubes se fue hacia atrás, estaban rodeados, agua y muralla por los muros, decía que se había abierto el mar,
pero por delante y por detrás estaban rodeados. Y dice la palabra del Señor también que nunca hizo que se mezclaran con los egipcios que venían inmediatamente detrás de ellos. El Señor también nos quiere apartar. Somos de aquí, pero no tenemos que mezclarnos. Al momento de mezclarnos nos confundimos, nos llenamos de miedo, de angustia y de diferentes cosas. Pero cuando el Señor va por delante y por detrás y por alrededor usted está, sabe que yo me tomé unos días de vacaciones y veía la carretera. Cuando usted viene en la carretera, vienen autos por atrás, por delante. Si usted frena, hermano, ¿qué probabilidad tiene de que el otro lo choque por detrás? Altísima, altísima. Pero el Señor, imagínese lo que amaba a su pueblo. Iba por delante y por detrás con un escudo. Y por los lados decía que estaba el agua como muralla cuidándolo. El Señor también nos rodea. No solo va por delante y por arriba. Si bien la palabra dice que está por arriba, por abajo, por todo nuestro alrededor, Él siempre, siempre lo va a proteger a usted. Y lo que nos queda, como los hermanos dijeron, es seguir, es avanzar. En la palabra en Proverbios 4:27 dice, no te desvíes a la derecha o a la izquierda, aparta tu pie del mal. Amén, que el Señor les bendiga. Siempre procurar ir hacia adelante. A veces por tropezar un poquito vamos hacia el lado y nos equivocamos y el Señor quiere de nosotros que sigamos firmes hacia adelante. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana Joana. Y nuestra hermana decía que Dios había puesto un guardián, ¿cierto?, sobre el campamento de Israel. Y ese guardián se colocó en el sitio donde había mayor peligro, que era en la retaguardia. El ángel del Señor, dice, cuyo ministerio, dice, fue usado tanto en la columna de nube como en la de fuego, se apartó de ellos. ¿Por qué se apartó de ellos? Ahora no necesitaban un guía por delante. Porque no lo necesitaban, porque el mar se había abierto y existía solamente un camino. Entonces no se podían desviar para ningún lado, ¿ya? Y se puso detrás de ellos, ¿ya? Ahora no necesitaban ese guardián, sino que lo necesitaban atrás, donde tendrían ahora un muro de separación entre ellos y sus enemigos. Así es la sabiduría del Señor. Así que el Señor bendiga esta hermosa enseñanza que nos han dado nuestros hermanos. Los bendecimos en el nombre del Señor. El texto dice, hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Aquí, hermanos, encontramos en el libro de Nehemías, encontramos a Esdras junto a todos los israelitas, ¿ya? ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban en un ayuno y estaban con cilicio, estaban ellos habían puesto tierra también. Dice que estaban haciendo una ordenanza, se habían apartado de ya toda la descendencia de Israel, se habían apartado de todos los extranjeros y estaban de pie. ¿Y qué hicieron ahora? Ellos recordaron, ¿ya? Esdras recordó y dice, hiciste señales y maravillas. ¿Cuáles fueron esas señales? Nosotros las hemos estado viendo, nuestros hermanos también las han explicado. Cuando el pueblo de Israel clama a Dios, Dios escucha ese clamor, escucha ese ruego y toma a Dios la decisión de poder sacarlo de ese lugar, de esa tierra de Egipto. Sabemos, hermanos, que llegaron 70 y tantas personas a la tierra de Gosén, pero ya nuestro hermano Luis Emiliano Reyes dio la cantidad de personas que habían en ese lugar, innumerables, a pesar de que Faraón trató por todos los medios de poder exterminarlos. ¿Se acuerda cuando mandó a las parteras para que no dejaran vivir a los hombres, que nacieran varón? Después mandó a sus guardias, a sus soldados a matar a todos los niños, pero el pueblo de Dios seguía multiplicándose, porque había un propósito, había un proyecto del Señor. Y Dios allí a Faraón le
le da estas señales, cuando manda estas plagas, ¿ya? Ahí vemos las señales del Señor, y Dios a través de Moisés le decía, deja ir a mi pueblo. ¿Y cuáles eran las maravillas que Dios hacía? Porque si nosotros recordamos, todas estas plagas afectaban al pueblo de Egipto, afectaban solamente a los egipcios, pero los israelitas no sufrieron ninguna plaga de las que Dios mandó a los egipcios. O sea, ellos no solamente pudieron ver las maravillas del Señor, sino que las pudieron palpar. Podríamos decir, pudieron tocar las maravillas del Señor. Entonces, con esto Dios endurecía el corazón del faraón para que ellos pudieran aferrarse más a las promesas que Dios les daba a través de Moisés. Nuestra hermana Joana ya ha explicado lo que eran las promesas. Entonces, todas esas promesas ellos tenían que hacerlas propias. Y llega el tiempo, porque dice que no hay tiempo que no se cumpla y deuda que no se pague. Llega el tiempo donde ellos ya tienen que poner en práctica su fe, la confianza en este Dios todopoderoso. Pero también como ser humano fallamos. Ahora, esta lección es para nosotros. Nosotros nunca debemos olvidar todas estas maravillas, estas señales que Dios ha hecho con nosotros. Usted sabe, yo sé de dónde Dios nos ha sacado. Yo sé lo que Dios ha hecho conmigo. Yo sé lo que Dios ha hecho con mi familia. Entonces, ¿cuál es la orden que Dios nos da a través de la lección de esta ya noche que estamos teniendo? De avanzar, de no avanzar conforme a las circunstancias, sino que tenemos que avanzar conforme a cómo Dios quiera que avance, porque así nosotros nos vamos a ser acreedores también de todas estas promesas que Dios tiene para con nosotros. Pero tenemos que creerle a Dios, no tenemos que dudar, no tenemos que tener en duda lo que Dios puede hacer con nosotros. Por eso que dice que aquí hizo señales y maravillas contra Faraón y contra todos sus siervos. Aquí nosotros podemos ver estas señales que Dios ha hecho, de todas las cosas que Dios nos ha librado, de donde Dios nos ha guardado. Entonces que el Señor nos ayude, hermano, para que también nosotros podamos obrar con humildad, con sencillez de corazón, porque de eso se agrada a Dios. Porque podemos ver a través del texto que Dios había procedido con soberbia contra ellos y se había hecho grande, porque ellos eran, y nosotros sabemos que Dios endurecía el corazón cada vez de Faraón porque era un hombre soberbio, un hombre orgulloso, y sabemos que Dios nos da el entendimiento de que Faraón representa a Satanás. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, para que nosotros el día domingo también podamos traspasar esta lección, hermano, a nuestros alumnos. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a pedirle a nuestro pastor Simón que por favor pueda estar orando por la palabra que el Señor nos ha tenido en esta hora. Dios le bendiga, pastor Simón. Pastor Simón, ¿puede prender el micrófono? Sí, tenía problema, ahora sí. Oramos. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta maravillosa enseñanza que nos edifica, que nos alienta, Señor, que nos muestra tus promesas, Señor, nos muestra el pasado, nos muestra el futuro. Te damos gracias por nuestro hermano Gino, hermano Luis, Señor, nuestro hermano José Miguel, nuestra hermana Joana, que nos han edificado, nos han enseñado. Se ve, Señor, que ellos han estado, Señor, ahí en las escrituras, Señor, han estado indagando, se han estado metiendo para poder, Señor, entregarnos esta palabra que nos edifica, que nos bendice, nos alienta también y aumenta nuestra fe al ver ese poder que desplegaste en aquel tiempo. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos en este día y que esta palabra no quede acá, sino trascienda a la escuela bíblica dominical y no tan solo ahí, sino que trascienda a las familias, Señor, a nuestros corazones y podamos vivir también, Señor, tu palabra aumentando nuestra fe. Bendice grandemente a nuestros hermanos en Zoom y también en las plataformas donde se está transmitiendo este estudio bíblico
que sea de gran bendición, Señor, para cada uno de ellos. Y te damos gracias por el esfuerzo de nuestros hermanos de habernos compartido lo que tú le has dado a ellos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, que Dios le bendiga, Pastor Simón. También, hermanos, como en cada culto nosotros tenemos la oportunidad de poder ofrendar al Señor. Sabemos que nuestro proyecto Nehemías, estamos esperando ya, estamos pronto a dar inicio a esta segunda etapa. Así que usted puede hacer tanto ofrendas como los diezmos, puede depositarlo a la cuenta de nuestra iglesia. Ya conocemos, hermanos, la dirección de la cuenta de nuestra iglesia. Ahora, si usted quiere entregar sus diezmos y no puede estar presente en las reuniones, usted puede también avisarle a su hermano guía o a algún hermano oficial de la iglesia, y nosotros también estamos llanos a poder retirar lo que le pertenece al Señor. Así que no olvidemos esta parte importante, hermano, de poder ofrendar y de poder darle a Dios lo que le corresponde al Señor. Así que el Señor les bendiga. En cuanto a los avisos, hermanos, sabemos que mañana sábado tenemos un servicio especial donde a las 9 de la mañana nosotros tenemos la reunión de oficiales, para luego a las 10:30 tener también las reuniones generales tanto de los cuerpos de la iglesia, varones, Dorcas, jóvenes, Instruye. Nos estamos reuniendo a las 10:30 de la mañana. Sabemos que los jóvenes también se están preparando para ir a su campamento, salir el día lunes en dirección a ese lugar donde ellos también van a ser bendecidos. Ya también sabemos que nuestros niños ya han regresado, están aquí ya en Santiago, gracias al Señor, porque creemos que Dios fue con ellos y que Dios estuvo con ellos y que Dios también ha llegado con ellos. Así que le damos gracias también al Señor por la vida de nuestro pastor, que también ha sido importante en estos campamentos. Que el Señor también a él lo fortalezca, lo renueve y le dé la fuerza también para seguir adelante. Así que eso sería, hermanos, con respecto a los avisos. No olvidando que el domingo a las 8 de la mañana ya también nos estamos conectando para tener nuestro tiempo de oración. Para luego a las 10:30 tenemos nuestra escuela bíblica dominical. Y por la tarde ya a las 18:30 horas tenemos nuestro culto para toda la familia con predicación a las 5:30. Ya sabemos que los varones nos reunimos en Freire por Iquique, las hermanas Dorcas, ellas están en Freire por Avenida María, y tanto los jóvenes como Instruye, ellos están en la Plaza Los Valles. Que esos son los servicios que nos quedan durante esta semana. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que mañana también sea un día de bendición para todos nosotros. Y vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano Ricardo Lago que por favor pueda encender su micrófono y pueda también estar pidiéndonos la bendición del Señor. Dios le bendiga, hermano Ricardo. Gracias, hermano Gino. Dios los bendiga. 14 Amén. hermanos queriendo aprender de la Escritura, de esto que es nuestra guía, para cada día, para usted y para mí. Y Éxodo, el libro que estamos leyendo, termino con esto nomás. Dios tiene poder sobre el mal, vence a los enemigos de su pueblo y los libera de su servidumbre para que ellos, usted y yo, confiemos, alabemos y obedezcamos al Señor. Oramos por esta hermosa clase. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, gracias por esta iglesia evangélica pentecostal reformada que entiende que tenemos que mantenernos en la enseñanza, en la palabra, en la oración, en instruirnos, en siempre recordar 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura, no hay otra cosa, toda la Escritura, a usted y a mí nos es útil, la necesitamos, la debemos aprender, la debemos vivir y la debemos compartir. Gracias por los hermanos y las hermanas que se dispusieron, separaron tiempo para preparar esto,
y a los encargados de clase, a los encargados de local, a los que darán este tema en las escuelas bíblicas, bendícelo, dale la gracia, la unción, la dirección, toques del Espíritu, y sabemos que tu palabra nos vuelve vacía. Ahora despedirnos, Señor, darte gracias porque, como decía el hermano Gino, los niños del campamento Intruye salieron y volvieron bajo la cobertura, bajo la gracia, y ahora tenemos que verlos y ver lo que tú les has entregado. Porque por ahí la palabra dice que a uno del vientre de la mamá lo escogiste, y esa palabra creemos. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Mañana nos veremos, y gracias, porque sin ti, ¿qué sería de nosotros? Alabo tu nombre, glorifico tu nombre y exalto tu nombre. Y que podamos soñar tu sueño y que podamos ser esa iglesia que tú anhelas. Una iglesia que vuelve al modelo original, oración, ayuno y santidad. No es fácil, pero mirando la cruz, aferrados a ti, lo podemos hacer. Gracias, Dios mío. He orado creyendo con fe, y bendice a mis hermanos y a la iglesia y a Chile y al mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias, hermano Ricardo, que Dios le Igual a bendiga. ustedes, qué bueno verlos. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones Amén. para todos. Bendiciones, Chao, chao. hermanos. Nos Mañana vemos con mañana.